Vale, en este vídeo voy a enseñar un poco de buena praxis que es aplicable tanto a juegos single player como multiplayer, y es una cosa que en clases de prácticas, por ir un poco más directos al grano, por aprender las principales funciones, como un poco la filosofía del programa, no solemos hacer, pero creo que es útil ahora mismo darle un repaso para sobre todo los que estéis haciendo juegos multiplayer, ya que esto es aplicable tanto a single player como a multiplayer. Vale, cuando tenemos los personajes, nuestro personaje principal y nuestro enemigo, nosotros estamos implementando la lógica de los personajes en sus respectivos blueprints. Hacemos ahí sus funciones, sus eventos, sus macros, sus variables, sus métodos. E incluso hacemos una cosa que es una mala praxis, que es que en este mismo hacemos el input. Es decir, si tenemos un mando y pulsamos un botón, la A, la X, el botón que sea, aquí mismo estamos recogiendo ese input y estamos ejecutando el código. Cuando eso deberíamos desligarlo, el input debe ir por separado del código. Lo mismo pasaría con la lógica del personaje en las primeras iteraciones. La lógica del personaje lo hemos arreglado con el behavior tree. Ahí hemos dado un salto a la buena praxis. Esto es incorrecto como tal y hay que separarlos. Esto mediante un behavior tree y esto mediante el player controller. Esta es la forma correcta, robusta, escalable y que permite ampliar a otras filosofías de juego tipo multiplayer sin mayor dificultad. Sería mediante este paso, sería procesando los input a través de una clase secundaria, ya sea el player controller o el AI controller, que gestione la lógica del personaje. Vale, vamos a verlo con un ejemplo práctico en un proyecto que estoy haciendo. Aquí vemos un entorno, vemos dos player start y si doy al play vemos que se nos generan dos personajes que son distintos, tienen mallas distintas, incluso tienen acciones distintas, ¿vale? Uno dispara, el otro tiene un escudo y los dos pues se manejan cada uno con un mando y tengo dos gamepad conectados al ordenador. Vale, esta filosofía pensaréis cómo se lleva, ¿vale? Podemos ver el juego que estamos haciendo, el proyecto que tenemos multijugador, ¿vale? Pues es parecido pero no del todo. Cuando hablo de esto, por defecto a mí se me crea un player controller, el player controller 0, y se establece que ese player controller tiene input. Entonces por defecto hay un player controller, ¿vale? Ese por defecto player controller es desde el Word Settings, y es que en el Word Settings tenemos un Game Mode. Yo me he creado un Game Mode que es este, ¿vale? TGB Game Mode. Yo si abro aquí, veremos que Default Pawn Class estoy creando ninguno, ¿vale? No quiero que por defecto se me cree ninguna clase de personaje, ni el masculino ni el femenino, ni el Dante ni el Dahlia, no, ninguno. Quiero que no haya ninguno, no se me crea nada en el player start. Eso sí, quiero que se me cree por defecto ese player controller que sea de este tipo, PC TGB, ¿vale? Y aquí lo tengo. Como comento aquí, ese player controller va a ser el encargado de gestionar el mapeado. Vale, vamos por partes. ¿Qué tengo aquí? Acciones: apuntar, agacharse, saltar, correr y special action. ¿Vale? Estas son las acciones, los input action. Y los tengo mapeados una única vez. Es decir, para un mando. No voy a hacerlo para dos mandos, no voy a hacerlo. Tengo el mapeado y tengo el player controller. ¿El player controller de qué consta? Pues el player controller, como decía, es el que va a hacer esto. Enchants, input local, player, subsystem, es el que lo va a hacer, ¿vale? Tengo un evento creado a tal efecto. Y luego, ¿de qué consta cada input? Como estamos en este intermedio, lo que va a hacer es el gestionar el input a la lógica del personaje, ¿vale? Va a estar intermediando entre ese input y esa lógica del personaje. Entonces, aquí lo tengo, que casi todas las acciones, salvo que tenga alguna comprobación extra que puedo tener, ¿vale? Coge el pawn que estoy controlando, le hago un casting a tgbchar y llamo a la función tgbchar, pues los dos personajes que tengo que se crean heredan de esta clase, ¿vale? Entonces aquí está ya la funcionalidad y mucha de ella la sobrescriben sus hijos. Vale, los hijos son dos clases, dos personajes, uno se llama Dante, el otro Dahlia. Vamos a ver un poco
cómo van, pero ambos van a heredar de TGBchar, que tiene la funcionalidad principal. Special Action, aquí tengo el getControllerPound, lo casteo, llamo a la acción. Cada vez que hago un input, llamo a ese controlledPound y ejecuto la acción. De esta manera estoy haciendo esa conexión que veis aquí en el esquema de aquí a aquí. Input, pues getControllerPound y el cast y llamo a su función, ¿vale? Eso es lo que hay en el player controller y eso es como se gestiona de manera óptima. Dicho esto, vuelvo atrás. Eso es el que se me está generando. Pero cómo se crea aquí los personajes y cómo creo, si me interesara, un multiplayer, es decir, que haya dos player controllers. Vale. Aquí lo que tengo, he entrado en el game mode que he creado yo específico para este proyecto, y en el begin play del proyecto, lo primero que hago es coger todos los actores de la clase player start. Tengo dos player start en el escenario, este y este, pues cojo los player start, saco el número 0, que sería el primero, y creo el primer personaje, se llama Dahlia, ¿vale? Lo creo en la posición en la que está ese player start. Creo ese personaje en la posición que está el player start, y bueno, pues yo dentro del personaje, pues como uso el getPlayerController y alguna cosilla más, pues lo identifico con un ID, que es el 0, que es el del player controller, bueno, no sé exactamente eso, que es el del player controller que estoy usando. Entonces, bueno, eso lo guardo, pero eso es un poco más superficial, ¿vale? Ese getPlayerController, como os decía, por defecto se me genera 1, porque yo le he indicado aquí que se me genere 1, ¿vale? Podría poner aquí none y crearlos aquí directamente yo los dos, ¿vale? Cojo ese player controller que se me ha generado automáticamente y le digo que tiene que tomar posesión de este pound, ¿vale? Entonces player controller, tú, ese player controller que es el input, comunicándote con un controlledPound, te voy a decir cuál es ese controlledPound al que te vas a comunicar. Este que creo aquí en esa posición del player start. Una vez tengo eso, ese player controller, como veíamos, le tengo que dar la funcionalidad, pues yo lo he hecho, me estaba dando fallos, entonces esto lo hice en un evento aparte, initialize player controller, lo hago a posteriori, cojo el player controller, lo casteo al tipo de player controller que he creado y lo inicializo. De esta manera es como toma ese mapeado y lo hace suyo, ¿vale? Toma ese contexto de mapeado, ¿vale? Pues eso, muy rápidamente, player start, el primero, en su posición creo un actor tipo Dahlia, un personaje, un pound tipo Dahlia, y le asocio el player controller 0. Luego inicializo ese player controller. Y hago lo mismo para el segundo personaje. Y en este caso hay una cosa distinta, y es que, como veamos, el primer player controller se nos crea, porque lo tengo aquí marcado. Como tengo aquí marcado, se nos va a crear 1. Por defecto siempre se crea 1, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer es para el segundo, pues lo mismo, cojo los player start, cojo el segundo, es decir, el que haya en la posición, en el índice 1, cojo la transformación de ese, creo al personaje ahí, ¿vale? Estoy haciendo lo mismo, le pongo un ID 1, pues esto es una cosa mía, ¿vale? Para gestión interna. Y lo que, como os dije, este player controller solo se me crea 1, voy a crear un segundo. Creo un segundo, create local player, este es para multijugador local, ¿vale? Habría que modificarlo si quisiéramos que fuera online. Creamos, es decir, hacemos que se cree ese player controller. Esta es la forma de crear un player controller. Y le decimos, igual que aquí, que a quien debe poseer es a este. Este debes poseerlo tú. Activamos, aceptamos. Esto no viene por defecto, es el local player, ese player controller no lo trae por defecto, ¿vale? Tenemos que decirle que el input de entre el player controller y el actor lo haga, es decir, lo active. En el primer caso ya está activado por defecto, aquí hay que decirlo.
luego casteamos ese player controller a la clase que hayamos creado, como ya la llamemos, ¿vale? Y inicializamos el mapping. De esta manera es como estructuramos esto. En el player controller llamamos a las funciones de la lógica del personaje. Y el controlador, por su parte, es el que mete el input. Una vez tengamos esta estructura, tenemos una arquitectura más robusta, una organización más robusta, que nos permite no solo multijugador, sino incluso simplificar el proceso de herencia, de trabajar con personajes orientados a objetos, de utilizar un solo mapeado. Realmente es una arquitectura más potente, con mejor praxis, y tiene muchas ventajas a posteriori en lo que viene siendo el manejo, permitiéndonos un control bastante cómodo del mismo. Y nada más, era eso. Una buena praxis para crear juegos tanto single player como multiplayer, considerando el input como una clase aparte y haciendo uso de verdad con ese player controller que en clase casi no veíamos. Gracias.